¿Qué tal? ¿Cómo estáis? El vídeo de hoy es el primero de la serie Clean Architecture, donde vamos a crear una aplicación desde cero, siguiendo los fundamentos y los principios de Clean Architecture. La aplicación que vamos a crear es una aplicación de criptomonedas, donde vamos a poder visualizar información sobre criptomonedas. Para desarrollar esta aplicación necesitamos datos, y esos datos los vamos a obtener de CoinGecko. CoinGecko es una plataforma donde hay información sobre cripto y tienen una API gratuita. No es necesario ni registrarse ni nada, ni obtener un token ni nada. Simplemente se pueden hacer peticiones a los endpoints que tienen ahí y obtenemos datos, ¿vale? Está limitada entre 10 y 30 llamadas por minuto, pero es más que suficiente para este proyecto que queremos hacer. Entonces, para este primer vídeo, ¿qué caso de uso queremos desarrollar? Queremos poder mostrar una lista de criptomonedas globales, es decir, las principales criptomonedas, ordenadas por la capitalización del mercado que tienen y con información básica como la que tenemos aquí listada. Pues el escenario es el siguiente. Tenemos la app iniciada. Cuando accedemos a la vista de global, veremos un listado de las cripto globales. Y la información básica que cada cripto tendría sería el nombre, el símbolo, el precio, el cambio del precio en las últimas 24 horas, el volumen en las últimas 24 horas y la capitalización del mercado, ¿vale? Y es importante que esta lista tiene que estar ordenada basada en esa capitalización del mercado. Y el resultado final para este primer caso de uso sería algo así. Así que vamos a empezar con ello. Vamos a empezar identificando nuestro dominio, nuestras entities. Leyendo el enunciado ya podemos identificar una, ¿no? Que va a ser criptomoneda, esa sería una entity. Y tenemos también propiedades que le van a interesar al negocio, que van a ser como las que hemos nombrado antes, el nombre, el símbolo, el precio, etc. Y el caso de uso que va a ser el de mostrar criptomonedas globales. Entonces, hemos dicho que entities, tenemos cryptocurrency, que va a tener los siguientes campos. Va a tener un identificador, por supuesto, va a tener un nombre, el símbolo, vamos a ponerlo en inglés mejor, el precio últimas 24 horas, el volumen las últimas 24 horas y por último la capitalización de mercado. ¿Vale? Entonces, casos de uso, hemos dicho que solo habrá uno, que va a ser el de obtener una lista de cripto globales. Una vez tenemos esto, ya podemos empezar a crear cosas. Vamos a empezar a crear un nuevo fichero que se va a llamar cryptocurrency para definir la entity. ¿Vale? Creamos una carpeta dominio. Dentro de esa carpeta dominio vamos a crear otra que sea entities y aquí arrastraremos este nuevo tipo que hemos creado. ¿Vale? Volviendo a readme, necesitamos estas propiedades de aquí, por lo tanto vamos a llevarlas también y vamos a crear un struct que sea para la cryptocurrency. ¿Vale? Entonces hemos dicho que tenemos un ID que va a ser de tipo string, un nombre también de tipo string, un símbolo también de tipo string, y luego tendremos precio que sea de tipo quizás double, es buena idea, y tenemos el precio a las 24 horas que también será de tipo double, volumen por supuesto también, y por último capitalización de mercado tipo double también. ¿Vale? El tema es que aquí hay propiedades que no podemos garantizar que siempre vayamos a tener. Por ejemplo, una criptomoneda que haya sido recientemente creada, es posible que el volumen en las últimas 24 horas sea nulo, ¿no? No tenga volumen. Por lo tanto, sabemos que esta propiedad puede no existir. ¿Qué más? También el cambio en cuanto al precio, ¿no? Una criptomoneda nueva ayer no existía, por lo tanto no tendría un cambio con respecto al precio. Para todo lo demás, sí que podemos garantizar que tiene que existir un identificador, tiene que tener un nombre también, un símbolo también, precio por supuesto, y luego capitalización de mercado que va a depender sobre el precio y sobre cuántas criptomonedas de este tipo hay. Perfecto. Una vez tenemos la entity definida ya, vamos a poner el caso de uso. Entonces vamos a crear una nueva carpeta que se llame use cases. Y aquí crearemos nuestro caso de uso. Si volvemos a readme, hemos dicho que se va a llamar get global crypto list. Por lo tanto, vamos a llamarle de esta forma.
Vale. Creamos la clase. Y este caso de uso va a tener un método, que este método justamente define lo que está haciendo este caso de uso. Por lo tanto, como solo vamos a tener un único método, para seguir el principio de responsabilidad única, vamos a simplemente decirle que se execute, ¿vale? Para ejecutar el caso de uso. Esto tiene que ser async porque vamos a hacer operaciones asíncronas. Y lo que vamos a devolver aquí va a ser un tipo result. En caso de que algo falle, tengamos un error identificado. Y un array de cryptocurrency con un error, ¿vale? Esto devolvería, ¿vale? El error. ¿Queremos realmente devolver un error sin especificar el tipo? Yo creo que nos conviene mejor tener un tipo que sea errores de dominio. Incluso podemos especificar más que sean de cryptocurrency. Y esto tiene que conformar el protocolo de error. Y podemos por ahora añadir un caso genérico. Que sea generic. Y esto aquí no va. ¿Vale? Entonces añadimos este nuevo tipo que hemos creado. Y eso es lo que va a devolver nuestro caso de uso ya a la capa de presentación. Entonces, nuestro caso de uso necesita utilizar componentes externos para hablar con la API. Para obtener los datos de algún sitio. Pero no puede depender de componentes que no estén en la misma capa. ¿Cómo resolvíamos esto? Aquí aplicábamos el principio de inversión de la dependencia. ¿Qué hacíamos? Creábamos una interfaz o un protocolo, en este caso, del cual va a depender el caso de uso, pero va a ser implementado por otro componente en otra capa. De esta forma podemos hacer uso de ese componente externo sin acoplarnos a esa capa externa, sin romper la regla de la dependencia. Entonces vamos a crear un nuevo tipo que va a ser, ya que estamos con cripto globales, pues vamos a llamarlo global crypto list y sea el patrón repository, por ejemplo. Y para identificar que este es un protocolo, vamos a empezar a añadir a todas las interfaces que estamos utilizando para facilitar que se entienda. Vamos a añadir el sufijo type, ¿vale? Entonces, el caso de uso va a tener una dependencia con este nuevo tipo, que va a ser un repository, como hemos dicho. ¿Vale? Y vamos a inyectarlo. Estupendo. Entonces, este repository va a tener un método que será get global crypto list. No, por ahora no tenemos argumentos. Y lo mismo, asíncrono y que devuelva exactamente lo mismo, un result con un array de cripto y el tipo error de dominio. Perfecto. Entonces, en el caso de uso ya podemos llamar a este método, ¿vale? Hacemos repository get global, vale. Entonces aquí ya tenemos el resultado y aquí habrá que ver si ha sido exitoso o si ha fallado. Aquí por supuesto tenemos que añadir un await. Tenemos que esperar por el resultado y si todo ha salido bien, pues podemos hacer un guard let crypto list. Esto va a ser, vamos a poner un try aquí, result. Lo mejor que sea opcional. Get y aquí obtendríamos la lista. Caso contrario, sabemos que ha fallado. Por lo tanto, podemos devolver la lista. ¿Vale? Si volvemos al README, uno de los requisitos para este caso de uso es que la lista de cripto esté ordenada por capitalización de mercado. ¿Vale? Por lo tanto, eso es lógica de negocio que podemos añadir en el caso de uso. Esto también se puede interpretar como lógica de presentación porque es una forma en la que queremos presentar estos datos al usuario. Es una forma de visualización, ¿no? También es aceptable, ¿vale? Puede ser tanto lógica de presentación como lógica de negocio. Pero en este caso vamos a meterlo como lógica de negocio, ¿vale? Por lo tanto, CryptoList se tendría que ordenar. Y para ello vamos a comparar la capitalización de mercado, ¿vale? Este con el siguiente.
Y como queremos ordenar de mayor a menor, que sea así. Vale, como no queremos mutar este, vamos a usar mejor el método sorted. De esta forma devolvemos un tipo nuevo. Y esto es lo que vendríamos a devolver al final del método. ¿Vale? ¿Qué pasa si falla? Pues si falla tendremos que gestionarlo también, ¿no? Entonces failure. Aquí vamos a cambiarle esto a error. Y devolveríamos, si esto falla, que aquí podemos garantizar que siempre vamos a tener un error. Devolvemos el genérico. Caso contrario, si esto todo bien, tenemos error, entonces devolvemos el que obtenemos. En este caso sería el error. Vale. Genial. Pues parece que el caso de uso ya está. La lógica necesaria ya está hecha. Entonces obtenemos la lista de global de cripto del repository. Comprobamos que si hay resultados, si ha sido exitoso. Si lo ha sido, ordenamos, como se ha indicado en el enunciado del caso de uso. Caso contrario, resolvemos con un error. Tanto error el que nos viene, en caso de tenerlo, y si no, pues con el genérico. ¿Vale? Perfecto. Vamos a separar aquí cosas en ficheros. Vamos a crear aquí otro directorio. Vamos a llamarle interfaces. Creamos un nuevo tipo repository. Y vamos a quitarlo de aquí con su correspondiente fichero. Vamos a hacer lo mismo con el error. ¿Vale? Perfecto. Genial. Pues ya tenemos el caso de uso. ¿Vale? ¿Qué es lo que va ahora? Pues ahora tendremos que crear ese componente que va a implementar el repository. Es decir, crear el repository, ¿no? Entonces, para ello necesitamos una nueva capa, que será la capa de data. Y aquí necesitaremos también un directorio. Vamos a llamarle repositories. Y ahí crearemos el nuevo tipo. Y este tipo vamos a llamarle cryptocurrency repository. Vamos a crear tipo y sabemos que tiene que implementar este protocolo. Por lo tanto, tendrá que implementar este método. Vale, ¿qué es lo que viene ahora? Pues ahora tendremos que obtener los datos de los endpoints, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Para recapitular, queremos obtener datos básicos de precio y demás de las cripto globales, ¿vale? Si vamos a la API de CoinGecko, vamos a ver qué servicios nos interesan, qué endpoints. Mira, aquí tenemos uno, que es el de obtener una lista de monedas, ¿vale? Vamos a probarlo. Si ejecutamos, vemos que obtenemos una lista enorme de todas las monedas. Pero esto no es lo que queremos, nosotros solo queremos las globales. Aparte de eso, si vemos aquí, solo tenemos información relacionada al nombre de la cripto, el nombre, el símbolo y el identificador. Y nosotros queremos más información, queremos el precio, ¿vale? Por lo tanto, este puede ser un endpoint que podamos utilizar, pero seguramente necesitemos utilizar más. Aquí, por ejemplo, tenemos el del precio, ¿vale? Lo bueno de este endpoint es que no vamos a tener que pedir el precio una a una, sino que podemos pasarle un array de IDs y nos devolvería el precio de todas esas monedas, ¿vale? Por ejemplo, si ejecutamos con Bitcoin y Ripple, obtenemos aquí la información del precio y demás de ambas, ¿vale? Entonces este va a ser definitivamente otro endpoint que vamos a necesitar. A este sí que hay que añadirle parámetros, hay que decirle qué parámetros necesitamos incluir, por ejemplo, el capitalización de mercado, el volumen y el cambio de precio y la moneda en la que queremos, ¿vale? Entonces, para esto vamos a coger una a una todas estas llamadas que estamos haciendo y vamos a apuntarlas por aquí. Esta sería una.
Hemos dicho también que queremos esta de aquí. Por lo tanto, vamos a coger esto. Esta sería la otra. Vale, y ahora que lo que queremos hacer es saber cuáles son las cripto globales, ¿no? Entonces, si seguimos buscando, aquí abajo del todo tenemos este de aquí, que es para obtener datos globales. Si lo ejecutamos, vemos que no solo tenemos información sobre cripto, también hay información sobre otras monedas como el dólar, el euro, peso, etcétera. Y eso no queremos, eso no queremos, no nos aporta nada. Pero si seguimos mirando en el JSON, aquí abajo del todo tenemos esta parte de aquí que describe el porcentaje de capitalización de mercado que tiene cada moneda en cuanto a dominación. Y eso sí que nos interesa porque es solo cripto, ¿vale? Entonces nos interesa tener estas de aquí porque al parecer son las más grandes, son las globales. Por lo tanto, tenemos que hacer una llamada también a este endpoint. Así que vamos a coger la URL y vamos a llevárnosla. Entonces, para obtener la lista de cripto globales con el precio y demás información que necesitamos, tenemos que hacer 3 llamadas a 3 diferentes endpoints, ¿vale? Por lo tanto, el repositorio se va a encargar de orquestar esas llamadas, de obtener datos de unas y de unificarlos para poder extraer los datos finales que queremos. Entonces, ¿cómo puede hacer esto el repositorio? Para ello, tendrá que hablar con otro componente, ¿no? Otro componente que se encargue de implementar la URL a la que se tiene que llamar, añadir los parámetros y hacer esa llamada, hablando contra otro componente que tenga detalles de infraestructura con respecto al framework que vamos a utilizar, ¿no? Porque el repositorio ya va a tener una responsabilidad muy grande, que va a ser orquestar todas esas llamadas, obtener esos datos de diferentes servicios y hacer algo con esos datos. Eso ya es bastante responsabilidad, ¿no? Por lo tanto, no queremos añadir más. Entonces, vamos a crear un nuevo tipo. Vamos a utilizar para ello el patrón de data source. Creamos aquí un nuevo tipo que se llame API data source, ¿vale? Y esto va a ser API data source type. Entonces vamos a crear el protocolo aquí y vamos a inyectarlo. Entonces, esto va a tener 3 métodos, uno para cada servicio al cual hay que llamar. Entonces vamos añadiéndolos. Entonces tenemos uno que va a ser global crypto list. Aunque volviendo al endpoint que hemos visto antes, vemos que lo que nos va a interesar va a ser esto de aquí, ¿vale? Pero estos números que representan el porcentaje de dominación de esta cripto no nos interesa. Lo único que queremos saber son estos identificadores de aquí, que realmente no son identificadores, son los símbolos de que tienen estas criptomonedas, ¿vale? Por lo tanto, solo queremos esto. ¿Qué esperamos de esto? Esperamos que obtener un array de strings, porque estos son strings. Solo queremos este array de aquí. Como estos son símbolos, vamos a decirlo explícitamente en el método. Queremos obtener global crypto symbol list, ¿vale? Esto va a ser asíncrono y como hemos dicho, vamos a poner un result. Queremos que esto sea un array de strings y aquí tendríamos un error. ¿Podemos utilizar el error de dominio? Pues quizás no, quizás nos interesa tener aquí errores más específicos porque como este API Data Source va a estar hablando con un componente que se encargue de implementar la lógica del framework que vamos a utilizar, que va a ser URL Session, ¿no? De implementar toda esa lógica y hacer esas llamadas. Por lo tanto, habrían muchísimos más errores que quizás debamos considerar en esta capa de data. Ejemplo puede ser errores con el servidor, errores con el cliente, errores porque estamos haciendo demasiadas peticiones, errores durante el parseo. Puede haber muchísimos casos, ¿no? Entonces, vamos a crear un tipo nuevo. Vamos a llamarle HTTP Client Error, por ejemplo. Que va a ser, pues, tiene que conformar también al protocolo de error, ¿vale? Por ahora vamos a añadir quizás un par client, por ejemplo, error. Y vamos a añadir otro también, que sea server error, ¿vale? Y esto es lo que nos devolvería el data source, ¿vale? Entonces ya tenemos uno, que sería obtener los símbolos de las cripto globales. Y vamos a añadirlo aquí. Vamos a crear un nuevo
symbol list result, que va a ser obtenido de este data source. Vale, aquí tenemos uno. Lo siguiente, ¿qué queremos? Queremos obtener la lista completa de cripto. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa va a ser el identificador, el ID. Esto de aquí nos interesa. Nosotros esto es lo que tenemos. Esto es lo que obtenemos del servicio anterior. Obtenemos el símbolo. Lo que necesitamos es el ID para pasárselo a la otra llamada que vamos a hacer, para pasárselo al endpoint de precios, porque lo que nos pide son IDs, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que obtener los IDs de ahí. Entonces, tendríamos otro método que sería del tipo, que se llamaría get CryptoList. Esto ya no es global, esto es todo y no tendría parámetros. ¿Y qué es lo que devolvería? Pues sabemos que el error va a ser exactamente igual. Y aquí devolvería un array de algo. ¿Qué es ese algo? Pues si volvemos otra vez a la respuesta, vemos que tenemos esta estructura de aquí que tiene 3 propiedades, ¿vale? Por lo tanto, necesitamos crear un nuevo struct. Vamos a llamarle cryptocurrency basic info DTO. O quizás no hace falta, podemos dejarlo en basic y tendrá estas propiedades, ¿vale? Tendremos el ID, será el tipo string, tenemos el symbol, que también va a ser de tipo string, y el nombre, tipo string también, ¿vale? Vamos a añadir también las coding keys. Esto era string y coding key. Vale, entonces tenemos case ID y name. Y esto tiene que implementar Codable. Vale, y esto es lo que vamos a obtener del data source. Perfecto, entonces ya tendríamos el servicio 2. Ahora nos faltaría el siguiente, que sería get price info for criptos. ¿Por qué? Porque vamos a obtener la información de varias cripto al mismo tiempo. Por lo tanto, esto espera un array de IDs, es async y devuelve otro tipo distinto que tenemos que crear también. Vamos, esto es result y el error va a ser siempre lo mismo. Este tipo sabemos que va a ser un array o una colección. Entonces, si vamos al endpoint otra vez, comprobamos que estos son los datos que obtenemos. Vamos a copiarlos, ponemos por aquí y vamos a crear otra nueva struct. Vamos a llamarla cryptocurrency price info DTO. Vale, esto también conforma con Codable y va a tener estas propiedades de aquí. Vamos a llamarlo price. Va a ser de tipo double. Esto sería market cap. Double también. Esto sería el volumen, que va a ser de tipo double también. Y por último tendríamos el cambio del precio en las últimas 24 horas, que va a ser double también, ¿vale? Entonces aquí nos faltaría las coding keys y aquí sí que tendríamos que definir todo, ¿vale? Entonces tenemos precio, tenemos market cap, tenemos volumen y tenemos finalmente precio de las últimas 24 horas, ¿vale?
Y esto es lo que hemos dicho que nos iba a devolver aquí. Estupendo. ¿Cuál es el problema de este tipo? Es que solo tenemos datos de precio, no tenemos datos ni de identificador, ni nombre, ni símbolo, ni nada de eso. Porque como nos viene aquí, nos viene el precio dentro del objeto. Pero pues es de verdad que fuera sí que nos indica de a qué tipo pertenece. Por lo tanto, esto lo que representa es un diccionario, básicamente. Entonces, no va a ser un array de precios, sino va a ser un diccionario con una key que va a identificar el ID de la cripto a la que pertenece y luego el valor va a ser la información del precio. Vamos a mover esto de aquí, cada cosa a su sitio. Vamos a crear un nuevo directorio que se llame dtos y vamos a ir metiendo ahí todo. Uno por aquí y falta este también. Vamos a meterlo también y luego faltaría también, vamos a quitar el error de aquí. Vamos a crear una nueva que se llame networking dentro de data. Aunque esto no va a pertenecer a la capa de infraestructura, pertenece a la de data, porque todavía no tenemos detalles de frameworks, ¿vale? Es código puro que hemos creado nosotros. Pero sabemos que, como indica HTTP, sabemos que va a ser algo relacionado con networking. Por lo tanto, ahí es donde debería ir. Tenemos aquí. Y por último, vamos a también meter el data source. Vale, genial. Entonces aquí nos quedaría solo el repositorio. Vale. Aprovechando que tenemos el resto de métodos, vamos a ir llamándolos. Tenemos de CryptoList. Wait, esto tiene que ser un result. Y llamamos al data source que nos da la lista. Vale, entonces obtenemos los símbolos por una parte y obtenemos el resto de información como ID, nombre y tal de la otra. Lo que tenemos que hacer es de esta lista que tiene todas las cripto, coger solo las que tengan el símbolo aquí en este diccionario, ¿vale? Bueno, primero habrá que manejar el resultado porque todavía no sabemos si existe o no, porque a lo mejor puede ser un fallo. Por lo tanto, vamos a crear aquí, en caso de que sea éxito, tenemos los dos, que es, si es éxito con el símbolo, aunque esta es la que va primero. Vale, y esto vamos a llamarlo symbol list, aquí tenemos CryptoList. Vale. Y aquí tenemos que hacer lo mismo para cuando es fallo. Pero esto es así. Entonces aquí podremos devolver lo que haya fallado con error. Vamos a cambiar el nombre aquí y tiramos aquí. Y hay que hacer lo mismo para este. Vale, exactamente igual. Y aquí en caso contrario de que no tengamos error, pues vamos a tirar el genérico y ya está. Vale, aquí nos falta esa separación. Vale, entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo que no podemos convertir un error de tipo HTTP client a un error de tipo dominio, ¿vale? Tenemos que hacer esa conversión. Por lo tanto, vamos a necesitar un nuevo componente. Vamos a llamarlo cryptocurrency.
error, vamos a llamarlo domain error mapper, vale, tendrá una función map que pedirá un HTTP client error, puede ser nil, puede ser opcional, y esto va a devolver un error de dominio, domain error. Vale, por ahora que devuelva siempre el genérico. Cuando añadamos más, pues ya devolvería más errores. Entonces aquí tenemos que inyectarlo. Y lo definimos aquí también. Vale, entonces una vez estamos aquí, podemos directamente errormapper.map y que devuelva el error. Y ya con eso pasaríamos el error de dominio y no el de data. Lo mismo hacemos aquí. Vale, perfecto. Entonces ya tenemos por una parte el array de símbolos y por otra parte tenemos ya la lista de toda la scripto. Entonces, como he dicho, de esta lista habría que obtener solo las cripto que están aquí dentro, en este array de símbolos. Y una vez obtengamos las cripto que son globales, cogeríamos ese ID de esas cripto y se lo pasaríamos al siguiente servicio que vamos a llamar aquí. Y data source get price. Y aquí necesitamos los IDs, ¿vale? Y vamos a hacer aquí básicamente lo mismo. Vamos a crear un nuevo price info for result. Y tendríamos que hacer lo mismo que hemos hecho aquí. Comprobamos que el resto todo bien. Vale. Entonces aquí tendríamos ese diccionario con la información de los precios de la cripto que queremos. Vale. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer es obtener estos IDs. Pero como veis, aquí hay cosas que se pueden hacer. Aquí hay mucha duplicidad, por ejemplo, este manejo de errores. Lo que podríamos hacer es crear una extensión de result, crear una nueva variable que se llame failure value, por ejemplo, que sea de tipo error, opcional porque no siempre va a fallar. Y tenemos el switch, comprobamos self, si es caso failure, definimos error y podemos devolver esto. Caso contrario, si es éxito, pues devolvemos un nil. No nos interesa el valor, por lo tanto devolvemos nil. Vale. Entonces con esto, ¿qué podemos hacer aquí? Pues lo que podemos hacer es directamente llamar al failure value de aquí. Tiene que ser HTTP client error. Y esto ya no sería necesario. Esto lo podemos hacer en el resto, obviamente con el tipo correspondiente. Y esto también podemos hacerlo aquí. De esta forma refactorizamos y evitamos esta duplicidad porque molesta un poco. Genial. Volviendo a lo que necesitamos hacer. Tenemos que filtrar, como hemos dicho, este array, ¿vale? Entonces, como tenemos dos arrays, la mejor forma que se me ocurre de hacer esto es convirtiendo primero este array en un diccionario. De esta forma evitamos tener que estar recorriendo por cada elemento de ese array. Vamos a poner dictionary y... que bueno, a ver cómo podemos hacer esto. Esto tiene que ser var. Vamos a definir el tipo. Tiene que ser string. Ese string va a contener el símbolo y luego podemos poner también un boolean y que será true en caso de que encontremos. Vamos a inicializarlo así. Y aquí podemos poner un for each. Esto sería símbolo, ¿vale? Y si esto existe, entonces
symbol sería true. Vale. Perfecto. Ahora que tenemos este diccionario, ¿cómo obtendríamos el array de IDs de las cripto globales que nos interesan? Vale, entonces vamos a recorrer la lista con un map y lo que tenemos que hacer es comprobar si en este diccionario existe el símbolo de la cripto que estamos recorriendo en ese momento. Realmente, antes de esto tendríamos que filtrar. Si existe, caso contrario false, porque esto no siempre va a tener valor. Así, de esta forma, estamos filtrando. Tenemos toda la información de las cripto que nos interesa. Por lo tanto, esto vamos a almacenarlo. Global crypto list. Y los IDs los obtendríamos de esta forma. Entonces ahora sí que podríamos mapear un map y devolver solo el ID. Y esto es lo que usaríamos para obtener la lista de precios, el diccionario de precios. Estupendo. Una vez tenemos este diccionario, lo que tenemos que hacer es, como hemos dicho antes, convertir toda esta información en la entity, en el modelo de dominio que tenemos, que es criptomoneda, cryptocurrency. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos primero a intentar instanciar una cripto. Como vemos aquí, en el constructor tenemos que pasarle todas las propiedades, ¿vale? Pero nosotros no tenemos toda esa información. La tenemos, pero la tenemos de forma dividida. Porque el diccionario este del precio, lo que tiene es información del precio. Y luego esta criptolista que tenemos aquí tendría el resto de información, que es el nombre, el identificador y el símbolo. Por lo tanto, tenemos que unificar eso para poder crear este objeto, esta entity. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Eso se puede hacer con el patrón builder. Abajo en la descripción te dejo el link al vídeo. Entonces vamos a crear un cryptocurrency builder. Que va a tener una función build. Y esta función devolverá un cryptocurrency si es que puede crearlo. ¿Vale? Entonces de aquí necesitaríamos todos los datos que tiene, pero algunos van a ser asignados de forma parcial, va a ser más adelante. Los que sí tenemos de primera son estos tres de aquí, y estos van a tener que ser asignados más adelante. ¿Vale? Como este no va a estar instanciado en el constructor, pues tiene que ser opcional, y lo mismo con este. Vale, entonces en el init hemos dicho que estos no van a estar. Y a la hora de construir es necesario que estén el precio y la capitalización de mercado. El resto, como hemos dicho, como el volumen y el precio de las últimas 24 horas, es posible que no haya porque a lo mejor es una moneda nueva que se ha creado el día de hoy o que se ha añadido el día de hoy a la plataforma. Por lo tanto, esa información no la tenemos. Entonces aquí vamos a crear cryptocurrency con todo. Y por último tenemos el market cap. Y aquí tenemos que devolver nil si no podemos crearlo. Estupendo. Entonces aquí lo que podemos hacer es creamos esto con los datos que tenemos. Para ello tendríamos que recorrer esta lista que tenemos aquí. Cogemos esto tal cual y lo podríamos poner aquí. ¿Vale? Y aquí habría que asignarle pues los tipos específicos. Nombre,
y symbol. Vale. Esto es builder list. Vale, esto vamos a quitarlo de aquí. Vale, entonces tenemos esta lista de los builders con 3 propiedades. Necesitamos las otras, ¿vale? Por lo tanto, habría que recorrer esta lista que tenemos aquí y comprobar que el ID del builder que estamos recorriendo en ese momento existe aquí en este diccionario, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? Pues muy fácil. Vamos a ir recorriendo con for each. Y vamos a hacer un if let price info es igual a price info dictionary. Y aquí le pasamos el ID que hemos dicho. Vale, entonces podemos ir añadiendo todo. Sí, price info .price .volume volume, lo mismo con market cap y finalmente con price 24. Vale, con esto ya estaríamos añadiendo la información necesaria a la lista de builders, ¿vale? Entonces, una vez hemos hecho esto, ya podemos terminar con la ejecución del método y para ello tendremos que construir todo. Entonces aquí pondremos un map y aquí construiremos. Aunque map no nos sirve, tendría que ser un compact map porque en caso de que no podamos construir esa cryptocurrency, pues que no la metan en el array y que no crashee, ¿vale? Entonces esto en principio ya estaría. Pero viendo toda esta lógica que estamos aplicando aquí, como hemos dicho antes, el repositorio tiene demasiada responsabilidad a la hora de orquestar los servicios a los que tiene que llamar y coger los datos, ¿no? Como para tener que hacer toda esta lógica de aquí, de coger uno, comprobar que existe en el otro, cambiarlo de DTO a modelo de dominio. Aquí está haciendo ya muchas cosas. Por lo tanto, esto es algo que podemos extraer en un nuevo tipo, al que vamos a llamar aquí cryptocurrency domain mapper, ¿vale? Y va a tener una función que sea map y que haga todo eso. Y esta función va a devolver el array de cryptocurrency que necesitamos, ¿vale? Creamos un nuevo tipo, se llama domain mapper, va a ser de este tipo y lo inyectamos en el constructor. Vale, ya lo tenemos inyectado, así que vamos a pasar toda esa lógica que hemos creado aquí en el repository a ese mapper, ¿vale? Hemos dicho que queremos que este nuevo tipo, este nuevo objeto se encargue de pasar de DTO a modelo de dominio. Pero aquí hay 2 pasos que tenemos que hacer. El primero es obtener los IDs de las criptomonedas globales de las que queremos saber el precio, ¿vale? Ese es uno. Y luego el otro estaría en coger toda esa información que tenemos unificada ya, convertirla en modelo de dominio, ¿vale? Por lo tanto necesitaríamos un método más. Vamos a crear otro método que sea get cryptocurrency IDs,
Y esto nos devolvería un array de strings con los IDs. ¿Vale? Y aquí tendríamos que inyectarle la lista de símbolos, que también es un array de strings, y la criptolista, que esto ya es un array de cryptocurrency basic TTO. ¿Vale? Entonces, esta lógica que hemos hecho aquí es la que tendríamos que pasar al otro lado. Vamos a copiarla. Vale. Y aquí tenemos el array con las cripto globales que nos interesa. Pero este array es de tipo Cryptocurrency Basic DTO. Por lo tanto, podríamos filtrar y obtener los IDs, pero quizás nos interese devolver directamente este array entero, porque este mismo array también lo tenemos que pasar en la siguiente función a la hora de mapear con los precios, porque esta es la información que tenemos dividida. Tenemos por esta parte, por un lado tenemos esta información que tiene un array con las cripto que tienen ID, nombre y símbolo, y por otra parte tendríamos el diccionario de precios. Por lo tanto, vamos a devolver este array mejor. Incluso podríamos construirlo ya, construir el array de builders y luego modificar ese mismo array de builders. Entonces, para hacer eso, vamos a coger este código que hemos hecho aquí y vamos a hacerlo aquí. Con esto estaríamos construyendo el array de builders. Entonces, en vez de devolver un string, vamos a devolver cryptocurrency builder. ¿Vale? Y este mismo array de builders es el que vamos a tener que inyectar aquí también. Que lo obtendremos de este mismo método. Por lo tanto, con esto nos ahorraríamos duplicar la formación de este array, ¿vale? En principio, este método ya estaría. Creamos un diccionario en el cual le metemos los datos del array de símbolos, cogemos ese diccionario para comprobar qué cripto nos interesa del array global de la cryptolist y luego convertimos esa cryptolist en un array de cryptocurrency builders que luego vamos a utilizar para construir nuestro modelo de dominio, ¿vale? Por lo tanto, esta lógica que tenemos aquí la podemos quitar. Esto también. Y aquí tendríamos que llamar al domain mapper para obtener los IDs. Ahora ya no se llaman IDs, sino vamos a ponerle get global cryptocurrency builder list. Y global nos lo podremos ahorrar. Vale, esto es lo que tenemos que llamar aquí. Y habría que pasarle la lista de símbolos y luego la cryptolist. ¿Vale? Y esto hay que almacenarlo. Por lo tanto, vamos a utilizar el nombre que hemos puesto aquí para ello. Esto ya no lo tenemos que hacer. Y en el siguiente método lo que habría que hacer es esto de aquí. Vamos a cortarlo. Vale. Y aquí falta el price info. Vamos a dejarlo como price info, que va a ser de tipo dictionary con string y cryptocurrency price info. Vale. Entonces aquí construimos con el build y aquí obtendríamos ya el modelo de dominio. Por lo tanto, habría que llamarlo también mapper map. Tendremos esta array de aquí y tendremos el price info. Vale, en principio vamos a crear cryptocurrency. Vale. Entonces, esa lógica la hemos quitado del repository. Aquí tendríamos que utilizar este nuevo tipo que hemos creado.
Y en principio ya estaría todo, ¿vale? El repositorio queda con su responsabilidad, que es, como hemos dicho, orquestar los servicios a los que hay que llamar para obtener los datos. Obtiene los datos y se los pasa al mapper para que se encargue de unificar esos datos y hacer lo necesario. Y también para obtener ese array de builders, el cual necesitamos obtener los IDs para pasarlos y obtener los precios de todas las cripto. ¿Vale? Por lo tanto, con esto cumpliríamos con el principio de responsabilidad única. Y por último, que no se nos olvide, devolver. Finalmente, devolver lo que andábamos buscando. Esto también podemos quitarlo de aquí. Y así queda el repositorio. Vamos a extraer estos tipos de este fichero. Vamos a crear uno nuevo. Este, por ejemplo, también pertenece a data porque tiene acceso a DTOs. Por lo tanto, necesita quedarse en la capa de data. Vamos a cogerlo todo esto. Y también cogemos el builder, que vamos a meterlo también aquí. Lo mismo con el domain error mapper. Su correspondiente fichero. Y esta extensión que tenemos aquí de result, quizás la podemos extraer aquí también. Podemos incluso crear una carpeta fuera que se llame utils, donde añadamos cosas así que utilicemos en diferentes capas. Y podemos crear un fichero que sea foundation más extensions, por si tenemos que crear más extensiones de algún tipo de foundation. Y lo metemos aquí. Genial. Para recapitular lo que hemos hecho hasta ahora, vamos a echarle un vistazo al diagrama. Así es como quedaría nuestra arquitectura, ¿vale? Tenemos dos capas. Por ahora tenemos la capa de dominio y la capa de data. Como vemos, la capa de data es la que depende de la capa de dominio. Por lo tanto, respetamos la regla de la dependencia. La capa de dominio no sabe nada con respecto a la capa de data. Hemos resuelto el problema que tiene el caso de uso a la hora de tener que usar componentes externos para ejecutar la lógica de negocio a través de la inversión de la dependencia. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos creado una interfaz de la cual va a depender el caso de uso y esta interfaz va a ser implementada por un componente que pertenece a una capa exterior. De esta forma, el caso de uso puede utilizar todo esto que hay aquí en la capa de data sin conocer ningún detalle al respecto, a través de esta interfaz. En el siguiente vídeo terminaremos de implementar la capa de data y también haremos la capa de infraestructura y la capa de presentación. De esta forma podremos terminar por completo esta funcionalidad. Así que suscríbete y dale a la campanita para no perdértelo. Espero que hayas aprendido algo nuevo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!